apacible, era parejo en él, pero era santanderiano. Eso sí, no se le quitó. Era un hombre que amó la palabra, no agredió con su palabra. Él fue de lo íntimo a lo íntimo. Quiero decir con esto que no se atrevió a hacer de lo íntimo un lenguaje para los otros. En posiciones de director de las lecturas dominicales del Tiempo, de director de Vanguardia Liberal, de hombre eminente en el mundo de las comunicaciones. Me pareció que era interesante, me parecía que era descubrir un santanderiano más, como tantos otros, pero que tampoco se han leído. Es que eso es chistoso, es chistosamente cruel. Es una vaina de opereta. Bueno, mi nombre es Laura Román y pues yo soy estudiante en este momento, soy estudiante de música y me dedico a ser como cantautora principalmente, componer y cantar mis canciones. Mi nombre, Ricardo Alipio Vargas Mantilla. Me desarrollo en la actividad artística de la escultura a la pintura desde hace unos 38 años. He sido estudiante de la Dirección Artística de Santander. Mi nombre es Carlos Eduardo Serrano. Al momento trabajo con el Instituto Municipal de Cultura en la parte de patrimonio inmueble. Siempre toda mi vida he sido artista y acabo de ser egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la carrera de literatura. Yo soy Carlos Arnulfo Arias Mendoza, de profesión escritor. No he escrito mucho tampoco, pero soy docente de literatura virtual y tengo una de las cátedras que tengo es Tomás Vargas Osorio. Parece que mi nacimiento fue un suceso trascendental en el pequeño pueblo y casi completamente olvidado por mí. Había una razón para ello, según me lo confesó más tarde un amigo de la casa. Hacía más de 2 años que ninguna señora importante daba luz, y de ahí que mi nacimiento se recibiera con abundantes señales de alegría. Tomás Vargas Osorio nace el 23 de octubre de 1908. Nace en Oiva. La mamá era hermana de mi papá. Entonces éramos primos, pues. Y mi mamá era una persona que admiraba mucho a la tía. Y ella, cuando venía a Oiva a veces de visita, entonces le decía, no afloje. Esos muchachos merecen que tú te mantengas, ¿no? Sostengas, porque ella también le tocó una vida durísima. Bueno, pero no se da. Quisiera ordenar cronológicamente todos mis recuerdos de infancia, pero me es de todo punto imposible. Mi infancia se me presenta ahora como una llanura envuelta en densas nubes grises, por la cual cruzan imágenes imprecisas, sin ojos, sin boca, figuras inasibles, ciegas y mudas. O sea, todo el contexto es el contexto familiar de Oiva, sus primas, sus tías, y haciendo este énfasis, que Tomás Vargas Osorio es de una familia muy adinerada, aristócrata de pueblo.
O sea, esas familias que definitivamente crean todo un emblema y unas circunstancias alrededor de ellas en los pequeños poblados y que terminan migrando hacia la gran ciudad, bien sea hacia Bogotá o Bucaramanga, en mediados del siglo XX. Mi madre pertenecía a una honorable familia labriega, acomodada y sencilla. Mi padre era un coronel de la última guerra civil, de mediana estatura, delgado y excesivamente nervioso. De 11 años yo creo que ya había hecho parte de la escuela o toda la escuela. Y luego el resto, 4 años de bachillerato en el Colegio Universitario del Socorro. Se crió en ese ambiente cultural del Socorro. Era un ambiente sumamente activo, ¿no? Había 2 periódicos, tenía el Socorro. Es increíble, una población era pequeña en esa época y tenía 2 periódicos. Bueno, eso dice mucho de su desarrollo. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder explicar cómo fue la formación, lo que impresionó a Tomás, lo que le dio su sello. Mi lugar favorito era el campanario. Desde los amplios ventanales se veía toda la pequeña ciudad, con sus huertos verdes. Por la tarde flotaba en el aire una sutil nubecilla de oro. Y parecía que las montañas fueran de cristal. Hacia el valle profundo había un color de vino claro. A Tomás Vargas Osorio me lo encontré porque pues dio la casualidad de que salió un concurso en una universidad para hacer una composición de una canción con respecto a algún poema de él, y realmente pues yo no lo conocía, pero empecé como a investigar y, o sea, salía como que Tomás no era tan, o sea, no llegó a ser como tan reconocido y eso, como nacionalmente, pero en Santander sí le tienen bastante respeto, y pues digamos los poemas de él son bastante, o sea, son bastante concretos en la emoción que quieren transmitir. Entonces me pareció muy chévere lo que encontré de él, y hubo un poema en especial que fue el que se llama Voz, y de ahí salió una canción que, o sea, tan pronto yo leí ese poema, yo sí dije como, no, o sea, esa tiene que ser la canción. Me llama la atención una caja pequeña con un caballito en su carátula, en su portada, ¿no? Y exactamente la abro, miro alguna carta de las que hay y veo la firma que dice Tuyo Tomás. Y por razones, pues, de familia, yo conozco de la vida y de la existencia de Vargas Osorio. Las cartas de amor son todas para Carmen Ortiz González, donde se refleja como ese amor que él puede tener por una persona mucho más joven que él. Carmencita era educada como una niña de la sociedad santanderiana. Entonces Tomás él acepta que ella sea educada como una niña de la sociedad santanderiana, para el Club del Comercio, para todo esto de la época, pero no le niega que ella sienta la poesía de Piedra y Cielo. Así él nazca en el 40 y ella en el 60, se encuentran como los pedazos de naves espaciales y se casan y se realizan como un solo ser. Entonces Tomás siempre tuvo la sensación de que su mujer no había nacido, de que había una región en donde la muerte le reservaba un lugar especial que tenía más que ver con la vida que con la muerte, y que en ese lugar lo esperaba su otra mitad. Y él no podía evitar esa sensación, eso era algo superior a la razón, pero que se nota en sus poemas. Una tierra seca sin nombre acogerá nuestro
los huesos, una tierra estéril, osca, una tierra de ceniza, sin pájaros, sin flores, una tierra sin blandos rumores, silenciosa, con altas y frías peñas, con gargantas de piedra donde habiten las sombras, serpientes anudando nuestros cuerpos. Una tierra sin aire dulce que la bese, sin horizontes, sin trinos, una tierra seca sin nombre. Empieza como un amor platónico de Carmen Ortiz González hacia Tomás Vargas Osorio, siendo que Tomás Vargas Osorio pues era mucho mayor que Carmen, un hombre mucho más experimentado, porque él ya era un personaje público en Bogotá. Tal como me escribes en tu última carta, es como debes escribirme siempre, no lo olvides. Como si fuera una orden, ¿no? Entonces, ahora me encuentro en un periodo de absoluta tranquilidad y hasta he vuelto a trabajar un poco. Deseo escribir un nuevo libro de cuentos sobre el río Magdalena y ya tengo 3 escritos. Hay cosas, por ejemplo, muy lindas, como lo que le dedica a Barranca Bermeja. Para él fue una visión increíble Barranca Bermeja. Escribe sobre su realidad, ¿no? Barranca era entonces un centro no solo petrolero, sino político muy importante. Barranca Bermeja, que fue protagonista de muchas cosas, tampoco se ha interesado por su cronista, porque aunque Vargas Osorio en cierto momento medio desprecia la crónica, en alguna parte habla de la crónica como dice que es un género menor. El pueblo estaba situado en un pequeño valle, por el cual diáfano y alegre, copiando nubes de sombras de árboles, corría el río, saltando entre las piedras blancas como carneros. El cielo era siempre de un azul profundo, barrido por brisas frescas y dulces. Su cuento Rosalinda, que se ubica más o menos en su edad de la pubertad, con una prima absolutamente bella, al que él dice que tiene 2 limoncitos muy lindos que apenas le está floreciendo para tocárselos. Pero el problema de Tomás Vargas Osorio es que no pasa de los limoncitos, o sea, no alcanza a superar la mirada primera de la perversión y se queda en el simple voyerismo y crea todas las circunstancias atmosféricas de tiempo, espacio, circunstancias para que sea leído dentro de un contexto muy familiar, un contexto de hoy, va un contexto local y se le olvida que el lector es universal. Entonces, al olvidársele ese pequeño detalle, que es un detallazo, en que la perversión viene precisamente en el momento en que uno ve que el lector es universal, se le olvida realmente profanar la bella virginidad de la estupenda y exquisita virginidad de la prima. He recordado todo esto para poder explicar mis tendencias místicas de entonces. Deseaba ardientemente hacerme cura de una parroquia apartada, con una torre que tuviese 4 campanas. Me encantaba la soledad para poder entregarme libremente a ese sueño que yo henchía con los más insignificantes detalles. Tomás intentó 5 novelas, pero es que la novela es un género de madurez con muy pocas excepciones. Y si uno se muere a los 30 años, pues es mucho que haya intentado 5 novelas, aunque no haya completado ninguna. Fue director de Vanguardia Liberal, fue redactor del Tiempo, fue representante a la Cámara, fundó el diario La Patria de Socorro, creo, el periódico de Socorro,
fundó el magazine Vanguardia Dominical, dirigió Vanguardia, fue el director de Vanguardia. Todo esto en un espacio de 33 años. Tal vez Vargas Osorio sea un ejemplo evidente de la indolencia que los santanderianos hemos tenido en estos últimos años frente a nuestro patrimonio cultural y en este caso frente a nuestro patrimonio literario. Tomás disfrutó como disfruta un artista todo lo que siente suyo propio, pero a partir de eso se inventó una teoría relativamente cierta sobre el santanderiano. Para concluir que el santanderiano es un hombre trágico, pero que se expresa, pero que tiene un alma con un acento lírico muy notable y que él pretende encontrar en la poesía popular santanderiana, particularmente en la copla. En cuanto al hombre santanderiano, Tomás decidió que todos los hombres santanderianos eran como él, grandes almas. Yo pensaba en el mundo. El mundo era para mí entonces un largo camino que partía del pueblo y se internaba en un bosquecillo de arrayanes. El camino era amarillo y gredoso. En verano su tierra se enrojecía y brillaba el sol hasta lastimar los ojos. Mi mayor deseo era saber a dónde iba aquel camino y qué había en él. Mi corazón, tierra seca, se alegra cuando la lluvia cae. Ay, si la noche fuera más inmensa de azules valles, cuando los claros velos de la lluvia cantarán, cuando la veré sobre mis manos. Que fue un difusor de la cultura, nos mostró qué era la cultura, pues. Y era un lector, era incansable, pues. Un tipo sumamente curioso de todo, ¿no? Todo le interesaba y preguntaba cosas, ¿no? Tenía esa sencillez del verdadero escritor de preguntar a cualquiera, ¿no?, cosas, de cómo vivía, cómo trabajaba, cómo era su vida. Esa generación intelectual colombiana giró en torno a un epicentro cultural que tuvo una enorme influencia en América Latina, como lo fue la literatura francesa. Tal vez comparte criterios estéticos con la última generación que tiene sus orígenes en el romanticismo francés del siglo XIX. Esta generación era una generación que, si bien no estaba poseída por el demonio de la creatividad, sí estaba poseída por la inteligencia y por la necesidad de aprender. Entonces vemos que todos son expertos en la poesía de Mallarmé, todos han leído todas las poesías simbolistas francesas, son muy informados porque Camacho y Roldán en Bogotá pues tiene su gran librería y ellos generalmente, estoy hablando de Gabriel Turbay, Manuel Serrano Blanco,
Camacho Carreño, que todos los tres que he nombrado hasta el momento fueron senadores, el mismo Tomás Vargas Osorio, pues todos estaban muy ligados a las librerías de Bogotá. Que las librerías de Bogotá sí importaban lo último, además eran personas que hablaban y leían perfectamente el francés. Algunas veces he pensado que las sensaciones no son sino ideas, esquemas abstractos que viven de un abstracto recuerdo, especulaciones y sofismas mentales, para engañar la vida pobre y miserable de nuestros sentidos. Vargas Osorio es afectado por un cáncer con el que él lucha, combate y que finalmente le ocasiona la muerte. Primero lo confronta con un hecho muy doloroso, como es el hecho de que su pierna, en donde se origina ese cáncer, le es amputada. Eso representa para un hombre joven un golpe muy duro que afecta y que impacta de manera evidente su obra poética. O sea, Tomás Vargas Osorio es sorprendido, una sorpresa absolutamente fuerte, por la muerte que se le viene encima. Y por querer esquivarla posiblemente, no tiene tiempo de pensar que su obra debe llegar a un punto exquisito, un punto fatal, un punto terrorífico, en el cual sea perfecto. No tiene ese tiempo, porque el tiempo del moribundo es diferente al del suicida. Yo pienso que la pérdida de la pierna es algo terrible y le hace escribir cosas terribles y demuestra que es un ser sensible, porque también hay mucha gente que pierde una pierna y no escribe una gran obra, No es, por lo tanto, de ninguna manera casual que la obra poética publicada por Vargas Osorio se titule Regreso de la muerte, porque es un título totalmente literal. Vargas Osorio comienza a sufrir una extraña enfermedad cuyos síntomas se comienzan a manifestar hacia el año 36, 37. Enferma, comienza a vivir una larga agonía, siendo pues obviamente muy joven, teniendo 29 años, 30 años, siguiendo una serie de consejos de sus médicos, se va a vivir al campo. De esa experiencia en el campo van a salir unos de sus mejores relatos. A mí me parece que Vargas Osorio logra el regreso de la muerte un hito poético que no ha sido analizado. Es preciso que la vida sea armónica, que muera la vida sobrante, que se filtre por entre las porosidades ávidas de la negación, camino a reintegrarse a la mesura. Porque la vocación para la muerte en el hombre santandereano no es sino un anhelo de armonía consigo mismo y con el mundo circundante.